Hola, buenas. En este nuevo video tutorial vamos a ver cómo crear bases de datos MySQL, todo lo relacionado con ello. Para ello veremos los usuarios dentro de las bases de datos, cómo crear bases de datos, creación de tablas, insertar datos dentro de las tablas, realizar consultas, perdón, importar y exportar documentos. Bueno, para la gestión de nuestras bases de datos tenemos este script PHP ya creado y cargado en nuestro servidor XAMPP, que se llama php-myadmin y se encarga de gestionar todos los aspectos relacionados con las bases de datos que queramos crear. Uno de los primeros pasos que debemos de dar siempre antes de crear bases de datos es eh, ir a la tabla de privilegios y crear un nuevo usuario que no sea ninguno de los dos que crea MySQL por defecto, que son root y PMA. Pulsamos en agregar nuevo usuario, introducimos el nombre, el servidor en este caso sería localhost, una contraseña. Aquí podemos seleccionar la opción de crear una base de datos para el usuario, que sea ninguna, que es lo que le seleccionamos. Crear una base de datos con el nombre y todos los privilegios o otorgar todos los privilegios al nombre que contiene el comodín, o sea, el, el servidor en el que se va a utilizar. Estos son los privilegios globales que le podemos dar al usuario para que utilice cualquiera de las bases de datos eh, instaladas por MySQL. Entre los más importantes vamos a nombrar select para lectura de los datos que tengamos guardados, insert para insertarlos, update para cambiarlos, delete para borrarlos y file para importar y exportar datos desde archivos. Bueno, pulsamos en continuar y podemos ver el código que nos crea. Create user, pepito localhost identificado con la contraseña que le hayamos incluido. Es importante no utilizar el usuario root para nuestras entradas a MySQL, ya que esto supone un riesgo para la seguridad de nuestro servidor de bases de datos. Una vez comprendido esto, lo que vamos a hacer es asignarle, por lo tanto, todos los privilegios o los que consideremos necesarios al usuario que acabamos de crear. En este caso le vamos a dar todos los privilegios y vamos a iniciar sesión con ese usuario. Vemos que nos logueemos y entramos con el usuario Pepito. Bueno, vamos a crear nuestra primera base de datos. Introducimos el nombre que queramos, con el que queramos identificar la base de datos y un tipo de cotejamiento. Los cotejamientos podríamos decir que son como las reglas que se usan para trabajar con los caracteres de la base. Por ejemplo, para diferenciar mayúsculas o minúsculas o para reconocer las tildes o caracteres conflictivos como la ñ del lenguaje español. En este caso, el más adecuado para nuestro lenguaje es el Latin, o sea, Latin Swedish C. Y ya, una vez seleccionado todo esto, creamos nuestra base de datos. Vemos que ahora mismo tenemos la base de datos completamente vacía. Nos indica que tenemos cero. Vamos a crear una tabla de usuarios, por ejemplo, y con un número de campos de 5 campos. Lo del número de campos
podemos incrementarlo y, y quitar campos sin ninguna clase de problemas. Lo primero y lo más importante es siempre utilizar un identificador para cada campo. En este caso vamos a utilizar user ID, que será de tipo entero con una longitud pues de la que queramos, pero nosotros vamos a utilizar 5 caracteres que nos permitirían registrar hasta 100.000 usuarios. Entre los atributos le vamos a poner un signet, que significa que no tendría signo, not null, que significa que el campo no puede estar vacío, y extra, que se autoincremente, es decir, que con cada entrada que le metamos a la base de datos se sume a la entrada anterior. ¿Cómo entender esto? El primer usuario que vamos a ingresar será el número uno, el segundo será el número 2 y se irá incrementando automáticamente. Y por último, la clave primaria, en este caso, que sería es la llave que identifica las bases de datos. Podemos insertar más datos, más campos sobre esto, sobre esta tabla, nombre, apellidos. En los campos varchar que tenemos que indicar la longitud de valores que queremos, de máximo, 30. Esto quiere decir que cogerá los 30 primeros caracteres y los demás los rechazará. Por eso es importante limitar siempre en los scripts donde vayamos a meter, donde vayamos a realizar las conexiones con la base de datos, indicar que no se pueden meter más del número de caracteres que vayamos a aceptar en la base de datos. Y grabamos la base de datos, la tabla. Ya tenemos nuestra primera tabla creada, podemos entrar en ella y empezar a insertar datos pulsando en la tecla insertar. Vemos que nos da las opciones y empezamos a ingresar los datos. Y pulsamos continuar. Bueno, ya vemos aquí el código que se nos genera, insert into, que significa insertar dentro de base de datos, que es la base de datos que creamos, en la tabla usuarios, em, eh, user ID, en nombre, en apellidos, ciudad y email, Pepito de los Palotes, Vigo y el email que le hemos ingresado. Vemos que nos los clasifica en el mismo orden. Y para ver los resultados que hemos guardado, pulsamos en examinar y vemos el user ID número uno con su nombre, sus apellidos y los demás datos que hemos ingresado. Para realizar una consulta básica, simplemente tenemos que ir a SQL y aquí dentro escribimos la consulta que queramos realizar. Así vemos como hemos generado una consulta en la que selecciona todos los usuarios cuyo ID sea igual a 1. Pulsamos continuar. Vemos que nos indica que hemos realizado la consulta bien, o sea, satisfactoriamente. Y más abajo nos indica quiénes son esos usuarios. En este caso, Pepito, que es el único usuario que tenemos creado. Pero si tuviéramos más, buscaría entre todos. Podemos insertar usuarios dentro de la base de datos, escribiendo insert into base de datos punto usuarios, user ID, nombre, apellidos, ciudad, email por orden en el que queremos que se guarden y siguiendo el mismo orden, null que dejamos que ese campo lo rellene MySQL,
el nombre, los apellidos y todos los demás datos. Pulsamos en continuar, vemos que el insertado de datos ha sido correcto y vamos a examinar y vemos que se ha insertado ese usuario, bueno, menos otros usuarios que he insertado yo antes. Por último, si queremos exportar esos datos que hemos generado dentro de la tabla hacia otra base de datos, por ejemplo, en nuestro caso estamos utilizando el servidor de prueba SHAMP. Si queremos exportar todos los datos que acabamos de generar a una base de datos real para Internet, lo único que tendríamos que hacer sería pinchar en exportar, seleccionar cualquiera de los formatos entre el que yo recomiendo SQL, eh, pinchar en enviar, generando un archivo descargable, le damos un nombre y pulsamos en continuar. Vemos cómo nos genera el archivo, lo descargamos y cuando lo abrimos vemos como dentro tenemos todos los datos que teníamos dentro de la tabla. Eh, el nombre de la base de datos, la tabla que tenemos creada adentro con los valores y los datos que tenemos cargados dentro de la tabla. Para insertar sería el caso contrario. Vamos a insertar. um, para insertar el documento, perdón, tenemos que ir primero al servidor y aquí importar. Examinamos y en cuanto nos salga la carpeta, buscamos el archivo que queramos insertar y lo insertamos pulsando en continuar. En este caso va a dar fallo porque es un archivo que ya tengo cargado dentro, pero si no lo tuviera sería correcta la selección. Por el momento es todo lo que vamos a ver de bases de datos y espero que os haya quedado todo claro. Hasta luego.